Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la enorme victoria de River 1-0 sobre Boca. El conjunto dirigido por Martín de Michelis puso lo que tenía que poner y se terminó llevando una nueva edición del superclásico del fútbol argentino. Fue 1-0 con un tanto de Miguel Ángel Borja a los 46 minutos del segundo tiempo. ¿Hacía cuánto que River no le ganaba a Boca con un gol tan tardío? Pasó mucho tiempo y finalmente se pudo dar en esta jornada número 15 de la Liga Profesional. En lo que fue el desarrollo del encuentro en sí, el equipo de Martín de Michelis fue bastante superior, se recuperó sobre todo futbolísticamente de esa última media hora verdaderamente fatídica el pasado martes en Río de Janeiro contra Fluminense y dio la cara en este cotejo, que si bien es cierto, lo dije durante la semana, quizás para lo que queda de la Liga Profesional no era súper relevante, porque si bien ahora le saca parcialmente 9 puntos a San Lorenzo, que es su escolta, en caso de haber perdido y si San Lorenzo ganaba su partido el día de mañana, le hubiera sacado 3, es decir, todavía seguía puntero. Pero era muy importante que el equipo demostrara carácter, porque no va a ser fácil meterse en los octavos de la Libertadores y porque no es fácil de recuperarse después de la goleada sufrida el pasado martes en Brasil. Y este equipo lo hizo nada más y nada menos que en un superclásico. Empecemos. Para comenzar, como hago siempre, voy a hacer un breve comentario de cada uno de los futbolistas que arrancaron el partido como titulares. Armani fue el arquero y básicamente no hay mucho que decir. Le tapó un tiro libre a Villa en el segundo tiempo y después básicamente no tuvo que participar. Pero no es que no tuvo atajadas, no tuvo ni que salir jugando con los pies, no tuvo que descolgar centros, no tuvo que hacer absolutamente nada. En sus pocas y casi nulas intervenciones estuvo muy seguro, un arquero que se recuperó después de, como dije, haberse comido 5 el pasado martes contra el Fluminense. En el lateral derecho, Milton Casco mostró un rendimiento muy pero muy bueno, se mostró muy firme en la barca, incluso en un cruce clave con Sebastián Villa, también estuvo muy bien a la hora de pasar al ataque, pudo haber perdido algún que otro duelo individual contra el colombiano, pero en general estuvo a la altura de las circunstancias. Leandro González Pires también estuvo bien, se impuso en bastantes oportunidades en el juego aéreo y expuso firmeza en los mano a mano contra Paz, que es el atacante Ceneice, y en el segundo tiempo contra Merentiel, que fue el delantero que ingresó. En el segundo tiempo quizás la amarilla que se ganó en el primer tiempo fue bastante inútil, algo que le había sucedido también en el partido en Brasil, pero terminó redondeando un buen partido después de todo lo que sabemos que tiene la historia de González Pires junto con los superclásicos. Emanuel Mamana quizás terminó siendo el más flojo de la defensa, no se lo vio del todo sólido, no tuvo equivocaciones groseras, pero estuvo algo errático con la pelota. Se nota a mi entender que no está al 100% todavía físicamente, pero es un central que tranquilamente puede ser titular. Enzo Díaz volvió a jugar tras perderse los últimos 2 partidos en el lateral izquierdo. Recordemos que en Brasil no estuvo por haber expulsado contra Sporting Cristal y contra el Atlético Tucumán no había estado por alcanzar las 5 amonestaciones contra Independiente. En este cotejo, su primer superclásico como futbolista de River, no gravitó tanto en ataque, no pudo pasar tanto en la ofensiva porque tuvo un duelo bastante duro con el peruano Luis Advíncula, pero en la marca sí estuvo muy pero muy firme, por lo que también redondeó un buen partido. En el centro del campo de juego jugaron Enzo Pérez, el segundo mejor jugador de River para mí, muy bien en la distribución de la pelota, una entrega fenomenal, haciendo las faltas en los momentos en los cuales había que hacerlas y quitando la pelota correctamente en los otros, acompañado por Rodrigo Aliendro, que quizás no tuvo un enorme partido como nos viene acostumbrando, pero aún así tuvo bastante peso, sobre todo en la marca, quizás no tanto a la hora de la generación, y por eso terminó siendo el primer cambio del equipo en el segundo tiempo. Más adelantado jugaron Nicolás de la Cruz en un primer tiempo que me pareció muy pero muy bueno. En el segundo bajó un poco su nivel porque el hecho de que Aliendro saliera hizo que el uruguayo tuviera que retroceder dentro del terreno de juego, pero aún así también terminó redondeando un buen partido. Le faltó algo de claridad en las decisiones y en el segundo tiempo tuvo un remate que podría haber sido gol, pero terminó sacándolo muy bien al córner el guardameta Ceneice. Nacho Fernández para mí terminó siendo el mejor jugador del partido, sobre todo en el primer tiempo. La realidad es que generó las 2 situaciones más claras de River y en la segunda mitad tuvo una a los pocos minutos donde tuvo que correr 40 metros y no terminó de definir correctamente, pero la realidad es que tuvo un despliegue enorme y fue el jugador que más generó a la hora de hablar de jugadas ofensivas. La delantera
estuvo compartida por Ezequiel Barco, de aceptable partido, quizás no tanto en lo que respecta a la finalización de la jugada, no pudo rematar mucho al arco ni tampoco pases gol, pero tuvo un desequilibrio constante apoyado por su atrevimiento y también por su juego vertical y terminó siendo un dolor de cabeza para la defensa de Boca. Y Lucas Beltrán tiene un sacrificio brutal. Es cierto que no lo acompañó la suerte a la hora de rematar al arco en los minutos que estuvo dentro del terreno de juego, salió en el segundo tiempo, pero la realidad es que jugando sola y arriba puede complicar a una defensa que se mostró bastante endeble como la de Boca y terminó redondeando un gran partido. En cuanto a los que ingresaron en el segundo tiempo, Solari tuvo un centro errático, después un muy buen centro que no llegó a conectar Beltrán y después le hicieron el penal. Con esas tres acciones terminó redondeando un buen ingreso. Palavecino quizás no se destacó ni para bien ni para mal, y por el lado de Borja había tocado mal 2 pelotas previamente, pero el penal lo definió como hay que patear un penal en este momento. Era el último minuto del partido y sin saber lo que se iba a venir después con todo lo que tenía que ver con los incidentes, lo pateó de manera muy correcta y terminó dándole el triunfo al equipo de De Michelis. Ahora vamos a analizar cada uno de los tiempos antes de meternos con lo que fueron los incidentes. Vamos a hablar de cada una de las etapas que nos dejó este partido. En los primeros 45 minutos se vio un River verdaderamente muy superior a Boca en todas las líneas. Defensivamente el equipo de Michelis estuvo muy pero muy firme, ganó tanto en los duelos por arriba como también por abajo. La mitad de la cancha distribuyó correctamente la pelota y presionó en los momentos adecuados como para robarle el balón a los volantes del equipo de Jorge Almirón. Y Lucas Beltrán en la delantera se apoyó siempre en los mediocampistas para jugar y a la hora de presionar estuvo muy pero muy correcto. ¿Cuáles fueron las jugadas más peligrosas que tuvo River en el primer tiempo? Un remate de Nacho Fernández de zurda que terminó tapando Romero abajo, otro remate de Nacho arriba, que era una jugada que posteriormente iba a ser anulada por fuera de juego, pero terminó siendo muy peligrosa en el desarrollo en sí. Una situación en la cual Barco se frena, toca atrás para De la Cruz y el futbolista uruguayo no puede rematar correctamente. Posteriormente una jugada a la inversa, en la que De la Cruz es el que asiste a Barco, Barco remata y termina rebotando en un jugador de Boca, y esas terminaron siendo las jugadas más claras de la primera parte. Es cierto que River quizás no fue del todo claro si lo comparamos por ejemplo con el superclásico que se había jugado en el Monumental en marzo del año pasado, donde el equipo dirigido en aquel entonces por Marcelo Gallardo perdió por 1-0 con gol de Sebastián Villa, producto del error de Leandro González Pires compartido con Armani y una actuación fenomenal de Agustín Rossi en aquella tarde-noche. River había generado muchísimas situaciones de gol y muy pero muy claras. Quizás en este compromiso las ocasiones no fueron tan peligrosas, pero River no cometió ningún error defensivamente. Alguna falla siempre hay, está claro, pero en general no le dio ninguna posibilidad a Boca de acercarse en el resultado, ni tampoco de abrir el marcador en el momento en el cual el partido estaba 0-0, y menos en esa etapa inicial donde todos los jugadores, quizás sin destacarse demasiado, con excepción a mi entender de Nacho Fernández, que fue la gran figura, no cometieron fallos y estuvieron todos a la altura de las circunstancias, sobre todo teniendo en cuenta lo que había pasado en Brasil. Es cierto que contra Fluminense River en los primeros 45 minutos también estuvo muy por sobre la altura de las circunstancias ante uno de los mejores equipos del continente, pero en este cotejo ante Boca, de local, con tu gente en el Monumental y luego de haber sufrido una goleada copera, el equipo tenía que dar la cara, y en ese primer tiempo no solamente la dio en lo que respecta al carácter y la personalidad, sino también en el juego, porque River fue muy superior a Boca. En el segundo tiempo, de a poco el partido empezó a calentarse. Obviamente nadie preveía lo que iba a suceder en el final del encuentro, pero Darío Herrera, el árbitro del cotejo, que es cierto que no cometió errores garrafales en relación al partido, pero sí llevó el encuentro a una situación en la que ninguno de los dos conjuntos se sintió cómodo, porque debió expulsar jugadores por ambos lados. Ya de por sí, en la primera etapa había amonestado por demás, a mi entender, o por lo menos la vara estaba muy alta a la hora de sacar amarilla y muy baja a la hora de sacar la segunda amarilla. Es decir, ningún futbolista iba a ver la roja por segunda amonestación. Es más, el director técnico de Boca, Jorge Almirón, se dio cuenta de esto y, por ejemplo, reemplazó a Alan Varela, que debió haberse ido expulsado. Pero el DT de Boca, como el árbitro no lo echó en el momento adecuado, se aprovechó de esa situación y obviamente lo cambió como debe hacer cualquier técnico. Si ves que le perdonan la vida a uno de tus futbolistas, claro está, vas a cambiarlo para que no lo expulsen en la siguiente jugada.
En lo que respecta al juego, River terminó siendo superior a Boca. Es cierto que quizás no con la misma distribución y claridad que en la primera etapa. Tuvo una jugada verdaderamente muy clara, que es una situación que se desarrolla de izquierda a derecha, que termina en una asistencia de Nacho Fernández para Pablo Solari, que ya había ingresado en lugar de Rodrigo Aliendro. El ex Colo-Colo remata cruzado y la pelota se estrella en el palo derecho de Romero. Nada iba a poder hacer el ex guardameta de la selección argentina para evitar que River abriera el marcador, mientras que Boca tuvo un tiro libre de Villa muy pero muy lejos y después absolutamente nada. De hecho, nos podemos guiar por los tiros de esquina también un poco para ver lo que fue el partido. River tuvo 8 córner y Boca ninguno. Después podemos meternos más de lleno en lo que respecta a por qué River no puede aprovechar esos 8 córners que tuvo. Es cierto que en el último partido contra Atlético Tucumán lo aprovechó, más allá de que terminó siendo un gol en contra, y que quizás en algunos otros cotejos sí pudo aprovechar la pelota parada, pero en este cotejo ante Boca debió haberse hecho fuerte en ese sentido, sabiendo que iba a duplicar en primera instancia la cantidad de córners contra Boca, y es más, tuvo 8 contra ninguno del rival. ¿Cuándo iba a llegar la jugada que le iba a terminar dando el triunfo al equipo de De Micheli? 45 minutos, centro por abajo de Palavellino, Solari anticipa a Agustín Sández y el lateral de Boca le hace penal. Lo toca, es un penal quizás no tan notorio, pero termina siendo penal. Es una patada que en mitad de cancha sería cualquier tipo de infracción como las que cobró Herrera durante el cotejo. Se hizo cargo Miguel Ángel Borja, no estaban en cancha ya ni Lucas Beltrán ni Ezequiel Barco, que son los dos futbolistas que normalmente ejecutaron los penales en este semestre. Más allá de que Borja pateó uno contra Argentinos Juniors, el colombiano se hizo cargo y definió muy bien al palo izquierdo de Romero. El guardameta se tiró para el otro lado, River se impuso 1-0 y después llegarían absolutamente todos los incidentes. Está claro que todo lo que sucedió después se pudo haber evitado. La realidad es que Herrera ya de por sí no supo cómo llevar adelante el partido por ciertas situaciones que se estaban dando y los jugadores no ayudaron. Lo que hizo Palavecino no está bien, lo dice un hincha de River que siempre quiere que le echen jugadores a Boca, pero aún así también hay que hablar cómo por algún motivo cada vez que a Boca le toca perder siempre termina con un escándalo. Le pasó con Atlético Mineiro en Brasil, le pasó contra Racing en noviembre del año pasado y ahora le toca contra River. Es cierto, repito, que lo que hizo Palavecino no está bien, pero siempre pasa algo cuando los jugadores de Boca sufren una derrota. En el caso de River, de hecho, perdió los 2 superclásicos del año pasado, uno de ellos los perdió bastante injustamente y en ningún momento los futbolistas hicieron disturbios, ni en el Monumental ni tampoco en el cotejo posterior en la Bombonera, que también de hecho se impuso Boca por 1-0 con gol de Benedetto. Esto demuestra un poco también no la grandeza del club en sí, sino de que hoy por hoy están hechos los futbolistas. River es verdad que no ha ganado, de hecho no ha conseguido títulos en el último año, pero aún así los jugadores saben muy bien la camiseta que representan, algo que del otro lado o no saben o a lo mejor están contentos con representarla de esa manera. ¿Qué es lo que sucedió? O por lo menos qué es lo que terminó determinando Darío Herrera. Expulsó por el lado de River a Agustín Palavecino, algo totalmente lógico, y después echó a 2 futbolistas que estaban en el banco de suplentes, a Ezequiel Centurión, que no va a estar entre los relevos en el partido contra Talleres en Córdoba, y también a Elías Gómez, que tampoco obviamente va a estar entre los suplentes. Por el lado de Boca terminó jugando con 8 futbolistas contra los 10 de River porque vieron la roja. X Fernández, Miguel Berentiel y Valentini, de los que estaban dentro del campo de juego, y debió haber echado alguno más en Eice, porque por ejemplo a Vázquez no lo podían parar, porque Valentín Barco ya no había sido expulsado la semana pasada ante Racing y le volvieron a perdonar la vida. Y la realidad, y repito otra vez para que quede claro que si bien lo que hizo Palavecino no está bien, de hecho Enzo Pérez en conferencia de prensa aclaró que lo que hizo el mediocampista de festejarle el gol en la cara al rival no está bien, porque además podía festejarlo tranquilamente con el resto de sus compañeros. River estaba ganando un partido que se terminó festejando absolutamente durante bastante tiempo luego del pitido final del árbitro y que se va a seguir seguramente festejando con el correr de los días, pero se podría haber terminado el encuentro de otra manera, o quizás no, porque como dije, los jugadores de Boca lamentablemente cada vez que pierden suelen tener reacciones un tanto innecesarias o por lo menos exageradas, porque se entiende que se hayan enojado con Palavecino por haberles gritado el gol en la cara. Ahora, todo lo que vino después claramente estuvo de más. A lo mejor si no hubieran reaccionado únicamente se hubiera ido expulsado Palavecino e
iban a tener 3 o 4 minutos para intentar empatar el partido con un hombre de más. Sin embargo, no es eso lo que me importa ahora, porque como hincha de River he festejado el triunfo. El Millonario se impuso 1-0 en un superclásico verdaderamente muy pero muy caliente y de a poquito va encaminando el título de la liga profesional. Para cerrar, como dije, esta victoria se va a festejar por bastante tiempo. River y Boca se van a volver a ver las caras este 2023 en la Copa Liga Profesional en la Bombonera, y posteriormente también deberían verse las caras por la final del Trofeo de Campeones, un partido que no sabemos cuándo se va a disputar. Se tenía que jugar en mayo, pero obviamente se va a pasar para mucho más adelante, me imagino, cuando los dos ya estén eliminados de la Copa Libertadores. Es decir, si los dos llegan a instancias finales, es probable que este cotejo se juegue recién el año que viene. Pero ahora vamos a referirnos a lo que le toca al Millonario próximamente en el torneo local, porque hay que seguir. Por ahora le sacan 9 unidades de ventaja al escolta, que es San Lorenzo, y 10 al tercero, que es Defensa y Justicia, y ambos se van a estar enfrentando este lunes. Es decir, River puede mantener la distancia con San Lorenzo de 6 puntos y sacarle 10 al tercero, o a su vez que sea Defensa y Justicia el nuevo segundo si es que le gana al Ciclón, y River pasaría a sacarle 7 puntos a su más cercano escolta. Todavía falta mucho, es cierto. De hecho, el más grande no ha enfrentado a ninguno de estos dos equipos en la liga profesional, pero como dije recién, de a poquito y con un torneo que está siendo verdaderamente espectacular, River se encamina muy lentamente hacia el nuevo título. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.